Hola mis hermanos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el uso horario donde usted nos esté sintonizando. Queremos enviarle un saludo de parte de Dios, con la bendición del Dios Todopoderoso. Gracias por estar allí conectados. Estamos siguiendo una serie que hemos procurado profundizar en lo más posible para que no queden cabos sueltos de una temática que a todos nos compete, para que aprendamos a honrar debidamente a Dios. Así que le pido que por favor me acompañen en esta oración y que dispongamos nuestro corazón para recibir la poderosa palabra de Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por dejarnos exponernos a tu luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor, dice ella. Gracias por darnos el alumbramiento en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para conocerte, para comprenderte, para entender así el camino de la vida que eres tú, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos asistas para entender tu palabra, para que te reveles a nosotros el día de hoy, para que nos guíes en la orientación, Señor, de este estudio, que nos ayudes también para que podamos deponer nuestros argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Danos sabiduría e inteligencia. Ayúdanos a preparar nuestro corazón como buena tierra para que la semilla de tu verdad, Señor, que hoy es plantada, dé fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que nos escucha. Gracias por traerlos hoy aquí para recibir esta instrucción y esta enseñanza. Te pedimos tu dirección y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después del periodo de Semana Santa que acabamos de pasar, retomamos en la serie que hemos venido desarrollando, que le hemos denominado Dios se quiere bendecido. Bueno, quiero, por causa de que tuvimos una semana en la que no compartimos la palabra, o bueno, por lo menos conforme a esta temática, quiero que retomemos la lectura en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Desde allí vamos a hacer una secuencia para hilar lo que vamos a compartir en esta ocasión del día de hoy. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un primer paréntesis que quiero hacer para introducir un pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4. Mire lo que dice: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, bueno, son dos pasajes que quiero introducir aquí. Primeramente, Efesios capítulo 4. Me equivoqué, dije 2 de Corintios, ese es el segundo pasaje, pero el primer pasaje es Efesios capítulo 4. En el versículo 17 dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escuche, vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Aspectos importantes: vanidad de la mente y entendimiento entenebrecido. Vanidad de la mente y entendimiento entenebrecido. Es decir, no les ha llegado la luz del Evangelio. Ajenos de la vida de Dios, y como no tienen entendimiento de la palabra de Dios, no pueden vivir la vida de Dios. Una de las razones por las cuales podemos vivir en el reino de Dios principalmente es entender y conocer el reino de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su ignorancia no se debe a la capacidad intelectual, una capacidad inferior intelectualmente hablando, sino por la dureza de su corazón. Dice: estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo han oído y han sido por él enseñados. Si en verdad lo han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire cómo hace énfasis en la verdad, en la verdad, en la verdad, en la verdad. Pero qué tremendo que dice que si de verdad por él han sido enseñados. La pregunta es: ¿quién hoy en día es enseñado por Jesús si Jesús ya hace miles de años dejó el planeta Tierra?
La cuestión es que por el Espíritu Santo somos enseñados por Jesús. Por eso siempre le decimos al Señor que sea Él que nos guíe en el estudio de la palabra. Porque aunque somos instrumentos, somos vasos de barro, la excelencia del poder es de Dios. Él es el maestro en nosotros, Él es el pastor, Él es el maestro. Sigo leyendo el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Subraya allí, santidad de la verdad. Veníamos de Hebreos, capítulo 12, dice que hay que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede ver a Dios. El asunto aquí es que dice que hay que vestirse del nuevo hombre, despojarse del viejo y vestirse del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad. La Biblia dice que la verdad es la santidad de la que debemos vestirnos para que podamos ver a Dios y estar en la presencia de Dios. Ahora sí, 2 Corintios capítulo 4. En el versículo 1 dice, 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Versículo 2, allí continúa. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Nos recomendamos delante de Dios como manifestando la verdad, la santidad de la verdad. Y luego dice, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si este evangelio está encubierto a algunas personas, es decir, no le ha sido revelado, tienen el entendimiento entenebrecido, dice, entre los que se pierden les está encubierto. Por eso dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Sin la santidad nadie verá a Dios. Dice este pasaje que si este evangelio está encubierto a algunas personas, esta verdad del evangelio está encubierta, va a hacer que se pierdan. Y dice, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Justamente lo que leíamos en Efesios, que algunas personas andan con el entendimiento entenebrecido, y ese entendimiento dice que es por la incredulidad. Dice que están en incredulidad porque el Dios de este mundo, que es Satanás, dice, le cegó el entendimiento. La incredulidad es falta de santidad. Y por eso dice que hay que revestirnos de la santidad de la verdad, si no, no se verá a Dios. Qué tremendo que en esa falta de santidad, de creer a la verdad, el fundamento bíblico, como lo decíamos en un inicio de estos estudios, esas vacas sagradas, de poner esas vacas sagradas. Las vacas sagradas, recuerde, es esos temas que a la gente no le gusta que lo toquen, que no le guste que hablen de esos temas, porque son sensibles, pues algunas personas adoran o son idólatras en una actitud de avaricia, y no les gusta que le toquen los temas que tienen que ver con sus finanzas, no les gusta que le toquen esos asuntos, pero esto tiene que ver con la santidad de la verdad, vestirse de esa santidad para que no el maligno, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, dice que no nos ciegue el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, es fundamental que nos revistamos de esa santidad. Volvamos a Hebreos capítulo 12, el versículo 15 dice, entonces después de vestirse de santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice, miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Este pasaje lo lleva a uno a meditar un poco sobre las palabras. Tengo que decir algo importante. Las palabras que nos han llegado han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Cada palabra. El Espíritu Santo no se equivocó en ninguna de las palabras que nos ha llegado a nosotros a través de la Escritura. Lo que ha sido consignado aquí ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando dice que miren para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, uno dice, pero ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? Si la gracia de Dios es la salvación, ¿cómo tengo que alcanzar la salvación si la salvación no es por obras? ¿Cómo así que deje de alcanzar? Miremos un poquito el contexto y vamos a entenderlo. Miren que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que les perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano, es decir, que no trata a lo santo como sagrado. La verdad, por ejemplo, como Esaú, que era fornicario profano, porque por una sola comida vendió su primogenitura, es decir, el privilegio de estar en Dios. Ahí ya estamos entendiendo un poquito lo que significa dejar de alcanzar la gracia. Ya saben que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Veámoslo de esta manera. Esaú ya era el primogénito, tenía por derecho propio la bendición que le correspondía, pero él dejó de alcanzar esa bendición, porque todavía no la había heredado, dejó de alcanzar esa bendición por causa de que la cambió por otra cosa. Algo que satisfizo en algún momento una necesidad particular. Una necesidad, aquí en este caso, de comida. Y la Biblia dice que este hombre, para satisfacer una necesidad inmediata, cambió lo que le era glorioso de parte de Dios y dejó de alcanzar esa gloria. A ese personaje, dice la Biblia, a ese personaje se nos pone como ejemplo, dice la Biblia, en una condición de profano, de haber tomado lo que no le correspondía, de haber hecho con lo de Dios lo que no le correspondía. En vez de haber recibido la bendición de Dios, la cambió para satisfacer una necesidad inmediata. Esto nos lleva puntualmente a comprender que todo lo que viene de Dios, lo que viene del cielo mismo, debe ser tratado como sagrado. Miremos lo que sigue diciendo a continuación. No se han acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una muda bestia toca el monte, será apedreada o pasada a flechazos. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mire cómo al principio, y esto está en las anteriores entregas, le pido que lo revise, que lo repase, dice que no se acercaron a un monte que se puede palpar, como donde estaba Moisés, que dice que era terrible lo que se decía. Uno diría, bueno, esta situación aquí... Bueno, pido excusas, tuve que... suspender un momento el video porque, bueno, hubo un incendio aquí en el parqueadero del lugar donde me encuentro, pero bueno, está todo bajo control, no hay ningún inconveniente. Bueno, gracias por su tiempo y comprensión. Se me perdió el hilo de conducto por donde lo traía el mensaje, así que bueno, voy a tratar de recuperarlo. Bien, hablando de... no se acercaron a un monte que se podía palpar, es decir, ya no es algo físico, ya lo hablamos en otras entregas. Ese monte no es el monte de la tierra, un monte de acá de la tierra, sino que es el monte Sión, que ya hablamos en Primera de Pedro, también lo leímos, está en las anteriores entregas. Es el mismo cielo mismo, es el mismo cielo, aquí lo dice a continuación. Entonces debemos mostrar esa reverencia, ese temor hacia Dios, justamente porque Él es el que está hablando y lo está diciendo directamente desde el cielo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la
forma de la ley que se mostró anteriormente, que era la de la letra, Dios hablaba, sí, pero a través de un hombre, a través de Moisés. Y eso hacía que no se pudiese ver la naturaleza de la ley y ver la naturaleza de Dios como Él es realmente. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la nueva ley, la que compartimos en la última entrega, que es la ley de la libertad, la ley de Cristo, como dice Pablo mismo, y en Isaías 42, ahorita lo vamos a leer también, dice que